Buenos días. Nuevamente estamos aquí en tu programa Mujeres de Hoy. Esperamos que nos acompañes todo este tiempo porque va a estar muy interesante. Este programa tenemos varias invitadas, tenemos una persona que va a enseñarnos la nutriología, de qué se trata ser un nutriólogo, de qué es y para qué nos puede servir para nuestra salud. También tenemos a otra sección que se va a llamar la sección que más nos gusta a todas las mujeres, que es cómo arreglarnos, cómo vernos bonitas para poder presentarnos siempre en nuestro trabajo, en nuestra familia y para nuestros esposos, para nuestras parejas, para nuestros novios y para nosotras mismas principalmente. Entonces estamos empezando este programa hermoso que se llama Mujeres de Hoy. Acompáñenos en estas secciones que estamos recomendando porque unas de ellas son nuevas y siempre con el deseo de superación para que podamos nosotros mostrar quiénes somos en Cristo Jesús, pero también quiénes somos como mujeres en la vida práctica. Esta mañana tenemos a una invitada muy especial y pues vamos a nuestro estudio. Como siempre, es importante responder las preguntas bíblicas que nos hacen a través de los medios para que ustedes puedan tener las respuestas que quieren sobre lo que es la Biblia, que se les explique diferentes temas, diferentes formas y estudios. Acompáñenos, por favor, y aquí estamos nuevamente. Gracias por estar con nosotros y continuamos. Prepárate para ser testigo de distintos largometrajes, en donde no solo encontrarás acción, drama, comedia y documentales, sino que también encontrarás un mensaje increíble que edificará tu vida. No te lo pierdas, aquí en CCBM Broadcasting. Nuevamente sean bienvenidos al programa Mujeres de Hoy. Hoy con nuestra sección de las preguntas que nos hacen el favor de hacernos llegar aquí a nuestras oficinas del público que nos ve y nos sintoniza en este canal. La pregunta del día ¿es la confesión de pecados a un sacerdote es bíblico? Nos preguntan si la confesión de pecados es bíblico con un sacerdote en la actualidad. La respuesta es no. Vamos a explicar por qué. En ninguna parte de la Escritura se enseña el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote. Comenzando porque el Nuevo Testamento nos enseña que no debe haber sacerdotes en el Nuevo Pacto. En su lugar, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes somos sacerdotes. En 1 de Pedro 2:5-9 describe a los creyentes como real sacerdocio y nación santa. En Apocalipsis 1:6 y 5:10 ambos describen a los creyentes como reyes y sacerdotes. Recordemos que en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento los fieles tenían que aproximarse a Dios a través de los sacerdotes. En ese tiempo, los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre de la gente. Por eso, ya no es necesario en Hebreos 4:16 que nos enseña que el sacrificio de Jesucristo podemos aproximarnos al trono de Dios confiadamente. Con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó por la mitad, destruyendo así el símbolo de la pared divisoria que había entre Dios y la humanidad. Podemos acercarnos a Dios directamente por nosotros mismos, sin el uso de un mediador humano. Pero la pregunta es, ¿por qué? Muy sencillo, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Veamos y leamos en Hebreos 4:14-15, 10:21. Y también nos dice que es el único mediador entre Dios y nosotros. Donde viene ese versículo es en 1 Timoteo 2:15.
El Nuevo Testamento nos enseña que solo debe haber ancianos. Primera de Timoteo 3. Estoy esperando que tengan ustedes toda su Biblia, porque es importante que cuando yo mencione los versículos de estos temas, del tema y de los temas que vamos a tratar, que tengan ustedes a la mano la Biblia para confrontarnos, para verlos, para estudiarlos. Y volvemos nuevamente que también en nuestra Biblia dice que tenemos que debe de haber diáconos en 1 Timoteo 3, obispos, donde es en Titos 1, 6, 9, y pastores también viene en Efesios 4, 11, pero nunca menciona un sacerdote como tal. La Iglesia romana basa sus prácticas de la confesión a sacerdotes principalmente en la tradición católica. Estos señalan a Juan 20, 23 y que dice lo siguiente: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Basándose en ese verso, la Iglesia romana asegura que Dios les dio a los apóstoles la autoridad de perdonar los pecados y que esa autoridad fue llegada a los sucesores de los apóstoles. Entiéndase por ello que los obispos y los sacerdotes de la Iglesia romana se creen sucesores de ellos. Hay muchos problemas con estas interpretaciones. Por ejemplo, 1 Juan 20, 23, en ninguna parte menciona la confesión de pecados. 2, Juan 20, 23, en ninguna parte promete o aún sugiere que la autoridad de perdonar pecados pasaría a los sucesores de los apóstoles. La promesa de Jesús era específicamente dirigida a los apóstoles. En ninguna parte del Nuevo Testamento se declara que los apóstoles tendrían herederos de su autoridad apostólica. Similarmente, los católicos señalan a Mateo 16, 19 y 18, 18, que es retenido y remitiendo, como evidencia para que la Iglesia tenga la autoridad de perdonar los pecados. Los mismos 3 puntos anteriores se aplican de igual manera a estas escrituras. Nuevamente, en ninguna parte de la Escritura es enseñado el concepto de la confesión de pecados aún por un sacerdote. Debemos confesar nuestros pecados a Dios, nuestro Señor, al Dios soberano, a través de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1, 9. Como creyentes del nuevo pacto, no necesitamos mediadores entre Dios y nosotros. Podemos ir directamente ante Dios por el sacrificio únicamente del Señor Jesucristo, que lo hizo por nosotros para ese perdón de pecados y no necesitamos más. Porque hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo nuestro Señor, porque Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y es para ese perdón, para que alcancemos salvación y esa relación, se renueve esa relación perdida a través de nuestros pecados, y necesitamos que esa relación perdida se restaure, y esa restauración es solo y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es importante que estudiemos la palabra de Dios, porque hay muchas confusiones, hay muchas doctrinas, pero necesitamos volver a lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que dice y cómo dice. Para eso necesitamos estudiar. Para eso también está CCBM, Instituto Bíblico, para que ustedes nos pregunten y las dudas que tengan, cualquier duda sea contestada a través de la palabra. Si no viene en la Biblia, no es verdad. Y tenemos que seguir con ese estudio directo de nuestra palabra, de la palabra de Dios, la que nos fue dada para poder nosotros llegar a un buen entendimiento y una buena práctica en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues hoy se termina la pregunta de hoy y espero que haya sido contestada a su gusto. Y esperamos también que nos vuelvan a hacer otras preguntas que también con muchísimo gusto aquí se las vamos a contestar. Vamos ahorita a nuestra sección con nuestra invitada. Tenemos una invitada preciosa, vamos a tratar lo que es el síndrome de Down en los niños, por qué son y qué es lo que tenemos que aportar para ellos. Dios los bendiga y continuamos.
Oremos juntos. Unámonos juntos en un clamor por cualquier necesidad. Sobrellevemos nuestras cargas en oración. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Bueno, pues regresamos a nuestro programa Mujeres de Hoy. Esta mañana tenemos un tema muy interesante, como en todos nuestros programas. Básicamente estamos solidarios con todas las personas que tienen diferentes problemáticas dentro de su familia. Tienen para que se sientan que estamos con ellos y que hay muchísimas personas que saben lo que ellos también están viviendo, porque en ocasiones nos sentimos solos, decimos, ¿por qué a mí? Preguntamos, pero realmente no es ninguna tragedia, porque Dios hace las cosas perfectas. Y realmente tenemos personas y personitas muy especiales, que el Señor así los hizo y porque fue su propósito dentro de su soberanía, como Él manda las cosas. Entonces, viendo eso, son gente muy preciada y pues vamos a hablar sobre lo que